Hermanos del Centro Cristiano de Restauración Vida Abundante, muy buenas noches. Estamos en nuestra escuela bíblica y hoy vamos a iniciar con un nuevo tema titulado El Espíritu Santo. Queremos aprender acerca de esta persona maravillosa. Así que esta es la clase número 1 de la materia Espíritu Santo. A manera de introducción, quiero que vayamos por favor a Génesis capítulo 1. Vamos a leer los versos 2 y luego el verso 26. Y con esto queremos observar que el Espíritu Santo siempre ha tenido una participación activa en la Trinidad. Génesis capítulo 1, a partir del verso 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el verso 26 de ese mismo capítulo, donde se habla acerca de la creación del hombre, dice el verso 26: entonces dijo Elohim. Esa palabra Elohim es la que en nuestras Biblias se traduce como Dios, y en el hebreo es una palabra plural. Como dato, entre paréntesis, debo decir que en el hebreo existen tres formas: singular, que es uno; dual, que son dos personas; y plural, que son tres o más. La palabra Elohim es plural. Por lo tanto, se conjuga, si usted lo mira allí en el versículo, se conjuga el verbo que está allí, se conjuga en plural. Dice: entonces dijo Dios, dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Así que en estos dos versos vemos la participación activa del Espíritu Santo, no solamente en la creación, sino también en la formación del hombre. Recuerden que Dios crea, cuando crea hace cosas de la nada. Dios forma, es decir, transforma lo que ya ha creado para producir algo nuevo, y también hace, es decir, le da un propósito a lo que Él crea o forma. Bueno, muy bien, entonces vemos la participación activa aquí en el Antiguo Pacto, pero vaya conmigo a segunda carta a los Corintios, vaya allí, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13. Quiero decirle que este capítulo y este verso, capítulo 13 de segunda de Corintios, y específicamente el verso 14, es el verso... es la porción de la palabra más antigua donde se hace referencia a una bendición donde participan las tres personas de la Trinidad. Note lo que dice en el verso 14: la gracia del Señor Jesucristo. Y vemos aquí también funciones. El Señor Jesucristo, funciones con respecto de las personas de la deidad hacia el ser humano. El Señor Jesucristo da gracia. El amor del Padre, el amor de Dios. El Padre manifiesta amor hacia la humanidad. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahora, esa palabra comunión tiene 7 significados. Lo primero es que significa presencia. A través del Espíritu Santo, la divinidad hace presencia en nosotros. Mire lo que dice en Juan capítulo 14, vaya allí rápidamente. Juan, en el capítulo 14, hablando de que la palabra comunión se refiere a presencia. Capítulo 14, y vamos a leer los versos 16, 17 y luego saltamos al verso 23. Dice en el 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro. Esa palabra otro significa otro con las mismas características, de la misma naturaleza. Dice: os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros
y estará en vosotros. Y el verso 23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. A través de la persona del Espíritu Santo, la deidad hace presencia en nosotros. Pero también significa compañerismo. Y compañerismo es estar el uno al lado del otro en busca de un objetivo. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, vaya allí. Juan, en el capítulo 16, a partir del verso 13, se nos habla de esta área o significado de la palabra comunión. Dice en el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el artículo personal, note que está tildado, habla de una persona y más adelante vamos a hablar un poco al respecto. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que aquí vemos un compañerismo. Él nos guía, nos dirige hacia un objetivo, el objetivo que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí. Es el Espíritu Santo el que nos da a conocer ese propósito específico que Dios tiene con cada uno de los creyentes. Por tanto, habla de compañerismo y habla de guiarnos a un objetivo especial. Miremos esto en acción. Vaya allí, por favor, a Hechos en el capítulo 8. Usted conoce muy bien esta historia, la historia de nuestro hermano Felipe, cómo fue dirigido para encontrarse con el eunuco. Ahí vemos al Espíritu Santo dirigiendo a nuestro hermano Felipe para un propósito específico, para encontrarse con el eunuco. Y quiero leer simplemente algunos versículos de toda esta historia que usted bien conoce, y si no, pues en el capítulo 8, a partir del verso 26 en adelante, se narra esa preciosa historia. Pero vamos a leer algunos versos nomás. Dice en el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Ahora note el verso 29, dice, el Espíritu dijo a Felipe, una vez Felipe atendió la orden dada por el Espíritu Santo a través de este ángel, el Espíritu Santo le habla a Felipe, dice allí, dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Vemos allí al Espíritu Santo no solamente con Felipe, sino en Felipe, dirigiéndolo, guiándolo hacia un objetivo específico. ¿Cuál era ese objetivo? Predicarle a este hombre, a este eunuco, que se convirtió, escucha bien, se convirtió en el primer evangelista para el continente africano. Y nota lo que dice en el verso 30, después de que el eunuco es bautizado, dice allí en el verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso. Vemos entonces que esta palabra compañerismo que está allí en segunda de Corintios, en el capítulo 13, verso 14, habla de presencia, habla de compañerismo, habla de compartir mutuamente. El Espíritu Santo y los apóstoles estaban escribiendo juntos estas maravillosas cartas y esta preciosa palabra que hoy tenemos. Nota lo que dice allí en Hechos 15, 28. Ve rápidamente allí. Porque estamos hablando del Espíritu Santo y estamos hablando de la participación activa del Espíritu Santo como una persona de la Trinidad. Capítulo 15, y leamos por favor el verso 28.
capítulo 15, en el verso 28, dice: pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahora, yo no sé si usted recuerda el contexto de este texto que hemos acabado de leer, pero es la asamblea en Jerusalén donde Pablo y Bernabé subieron, expusieron el evangelio que ellos estaban predicando a los gentiles y bueno, pidieron algunas recomendaciones por parte de los apóstoles, y aquí los apóstoles están diciendo que el Espíritu Santo y ellos han llegado a un acuerdo común para escribir, para dar algunas recomendaciones. Ellos están compartiendo mutuamente allí unas recomendaciones para todo el pueblo gentil que se había unido a la iglesia. Esta palabra comunión también habla de no solamente compartir, sino también de participación mutua. Es decir, el Espíritu Santo es nuestro socio. Eso es maravilloso, que Él sea nuestro socio y que nos va a ayudar y nos va a dirigir en todo lo que concierne a nuestro propósito en esta vida. Habla también de intimidad, aleluya, de un amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Mira lo que dice en Romanos capítulo 5. Esto es fabuloso, como el Espíritu Santo nos participa alguno de los atributos, no solamente el amor, sino que ya le voy a decir, Romanos capítulo 5, verso 5. Este es un texto maravilloso, permítame lo ubico. Dice allí en Romanos 5:5: y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios, es decir, la misma clase de amor que Dios tiene, el amor ágape, el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que aquí en esta porción vemos cómo el Espíritu Santo participa, es decir, nos comunica a nosotros uno de los atributos comunicables de Dios, que es el amor. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ese espíritu que es amor, luz y vida, esa nueva creación es participada por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Qué maravilloso es eso. Y eso habla de intimidad, porque Él ha venido a morar a nuestros corazones. Habla de amistad. Él anhela ser nuestro amigo, con quien podamos compartir los secretos más profundos. Mira lo que dice en Santiago, ve allí a Santiago, en el capítulo 4, los versos 4 y 5, Santiago capítulo 4, versos 4 y 5, hablando de que Él desea nuestra amistad, anhela nuestra amistad. Dice allí: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Y aquí vemos dos significados de los que hemos venido hablando: intimidad, Él habita en nosotros; amistad, Él nos anhela profundamente. Y ese anhelo es con el propósito de compartir los secretos más profundos de Dios con nosotros. Eso es maravilloso. Mira lo que dice en Primera de Corintios, en el capítulo 2, a partir del verso 9. Este es uno de mis textos favoritos. Dice a partir del verso 9: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto habla de propósitos. Esto habla de lo que hay en el corazón de Dios y que ¿cómo lo vamos a conocer? Nota el verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
En este texto habla de la omnisciencia del Espíritu Santo, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahora escucha esta buena noticia. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Nota el propósito. Para que sepamos. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esto habla entonces de compartir los secretos profundos que hay en el corazón de Dios con respecto a nosotros. Pero también habla de camaradería. Y esa palabra camaradería habla de una relación entre compañeros de milicia, donde hay respeto y obediencia y a la misma vez cercanía y confianza. Vemos entonces al Espíritu Santo de Dios siempre teniendo una participación activa dentro de la persona de la Trinidad. Lo vimos en Génesis 1:2, 1:26 en el Antiguo Pacto. Lo vemos en 2 de Corintios capítulo 14, verso 13, hablando acerca de la comunión, y desglosamos lo que significa esa palabra maravillosa. Pero bien, preguntémonos algo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona. Jesús nunca se refirió al Espíritu Santo como una cosa o algo o eso, sino que siempre se refirió a él como una persona. Nota lo que dice, volvamos a leer Juan capítulo 16, yo ya di una pincelada con respecto a este punto, pero enfoquémonos de una manera más precisa en lo que quiero compartir. Dice en Juan capítulo 16, en el verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahora nota, artículo personal, Él está tildado, mira tu Biblia, mírala ahí, dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. No solamente lo llama como una persona, sino que dentro de las funciones que aquí se describen del Espíritu Santo, que es comunicar, que es tener una comunicación, dice de que Él habla. La Biblia nos enseña claramente que para que algo sea alguien, ¿me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Para que algo sea alguien, debe tener tres cualidades. Y no solamente la Biblia, la ciencia lo ha establecido. Primero, ese alguien tiene que tener pensamientos, voluntad, emociones. Eso es lo que hace que algo sea alguien, es decir, que tenga una personalidad. Y vamos a mirar que el Espíritu Santo tiene personalidad. Porque en primera instancia lo estamos viendo, Él habla. Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 2. Ve allí rápidamente. Ustedes son las Biblias más rápidas. Dice allí en Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Este mensaje es el mensaje a la iglesia de Éfeso, y en el verso 7 dice allí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, es decir, lo que el Espíritu comunica. ¿A quién? A las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos comunica no sus propios pensamientos, no lo que Él desea, sino que Él en esa individualidad se somete al Hijo y al Padre.
Por eso Jesús dice allí en Juan capítulo 16, Él les dará a conocer lo que oiga, lo que ha oído del Padre, lo que ha oído del Hijo con respecto a cada uno de nosotros. Eso es maravilloso. Así que si queremos conocer más acerca del propósito de Dios en nuestras vidas, necesitamos entender, necesitamos reconocer a esta bella persona que habita en usted, que habita en mí. Entonces Él habla, Hechos capítulo 13, ese es otro de los versículos que nos hace referencia a cómo Él se comunica con la iglesia, con todos aquellos que hemos nacido de nuevo. A veces las personas dicen, bueno, pero ¿por qué Dios le habla a uno y por qué no le habla al otro? No. Dios no hace acepción de personas. Dios nos habla a todos y cada uno de nosotros, pero necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Necesitamos agudizar nuestro oído espiritual. Muchos están esperando una voz externa, pero pregúntate algo, ¿dónde vive el Espíritu Santo? ¿No es en tu interior? Por lo tanto, si tú vas a escuchar algo de Dios, tienes que buscar en tu interior. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Capítulo 13, verso 2 dice, leamos desde el 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, es decir, sirviendo estos al Señor mediante y ayunando, dijo, escucha esto, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Aleluya. Así que él está allí hablando. Él es una persona. Amén. Hechos capítulo 10. Devuélvete allí un poco. A Hechos capítulo 10, en el verso 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo, persona, los he enviado. Y aquí hay dentro de estos textos que estamos leyendo, quizás los vamos a repetir más adelante, viendo por ejemplo aquí que Él tiene voluntad, que Él puede tomar decisiones. Yo los he enviado, tomó una decisión, tiene voluntad. Pero estamos hablando de que Él habla, de que Él se comunica. Y ya leímos Juan capítulo 16, verso 13, aleluya, donde Él oye y habla lo que el Padre y el Hijo tienen para nosotros. Pero Él también intercede. Romanos capítulo 8, verso 26. Y esto es maravilloso porque en Romanos capítulo 8, en el verso 36, se nos permite entender que Él cumple una función de intercesión aquí en la tierra. Verso 36 dice, como está escrito, por causa de mí, perdóneme, 26, no 36, sino 26. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, aquí en la tierra tenemos un intercesor, se llama el Espíritu Santo. Pero permítame darle también una muy buena noticia. Allí en el cielo también tenemos otro intercesor. Nota lo que dice en el verso 34. ¿Quién es el que nos condenará? Ahí mismo en Romanos capítulo 8, verso 34 dice, ¿quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede
por nosotros. Dios es maravilloso. Papá no solamente nos ha dado a su Hijo para salvarnos, sino también para que de manera constante y permanente esté allí a la diestra de Él, intercediendo por nosotros. Allí en el cielo, Pero aquí en la tierra también tenemos otro intercesor maravilloso, el Espíritu Santo de verdad. ¡Cuán bueno es nuestro Padre! El Espíritu Santo testifica, es decir, nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 15, vaya allí, Juan capítulo 15, en el verso 26, Juan capítulo 15, en el verso 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él es nuestro maestro. Él es quien nos va a revelar a la persona de Jesús. Y escucha bien, en la medida que tú conozcas quién es Jesús, tú también vas a poder desarrollar identidad, porque tú estás en Él. Por lo tanto, cuando tú conoces quién es Jesús, tú también puedes conocer quién eres tú en Él. Amén. Eso es maravilloso. Y esa revelación, quien nos la va a dar es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de verdad. Y necesitamos entonces estrechar esa intimidad, conocer cómo nos habla. Escúchame, te pregunto, ¿hace cuánto no le dices al Espíritu Santo: Espíritu Santo, te amo? ¿Hace cuánto no interrogas, no le preguntas al Espíritu Santo acerca de lo que te está afanando, de lo que te está poniendo quizás nervioso o temeroso? Él va a traer paz a tu vida. Él te va a dar a conocer lo que ha de venir. Por eso la palabra de Dios dice que nadie sabe ni el día ni la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero ese momento no nos cogerá a nosotros en tinieblas o por sorpresa, porque el Espíritu Santo nos alertará acerca del mismo. Así que te animo hoy para que tú estreches una mejor y mayor relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también dirige, es decir, hace conexiones divinas. Vimos allí en Hechos capítulo 8 cómo el Espíritu Santo hizo una conexión divina entre Felipe y el eunuco para salvación. ¿Necesitas una conexión divina? El Espíritu Santo está allí para hacer esas conexiones en tu vida. Necesitamos entonces entender la función del Espíritu Santo en medio de la iglesia. En medio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo ordena, es decir, direcciona conforme al propósito de nuestro buen Dios. Mira lo que dice en Hechos. Ve allí a Hechos capítulo 16. En muchas oportunidades nosotros no conocemos, no sabemos qué hacer, qué decisión tomar, a dónde ir, qué hacer. El Espíritu Santo nos guiará, nos direccionará, ordenará nuestros pasos con el propósito de que seamos más efectivos. Pero no lo hagamos en nuestra sabiduría y en nuestro entendimiento. Hagámoslo bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios y será mucho más productivo y menos desgastante tu vida. Mira lo que dice en Hechos capítulo 16. Estamos en el segundo viaje misionero de Pablo y Pablo está en Asia, lo que hoy se conoce como Turquía, y él quería ir a un lugar a predicar y el Espíritu Santo le decía: no, allí no. Entonces él dijo: bueno, voy a ir a tal otro, y el Espíritu Santo le dijo: no, allí no. Leamos el texto. Dice, verso 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No porque no se debiera,
sino que el Espíritu Santo nos va a dirigir al lugar correcto para que seamos verdaderamente más efectivos. Y ahora les explico eso a qué viene con respecto a este texto. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche, Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Ahora, no era malo ir a Frigia, a Bitinia. No. Lo que sucede allí es que el Espíritu Santo quería dirigirlos a un punto mejor, donde las fuerzas, donde el trabajo que ellos hicieran fuera mucho más productivo. Cuando leemos la primera carta a Tesalónica, recuerda que él va a Macedonia. Macedonia era una región, y una de las ciudades de esa región, él fue primero a Filipos, luego pasó a Tesalónica. Y cuando se habla de que estuvo en Tesalónica, dice que allí en Tesalónica, esos hombres que estaban allí en esa ciudad, que era un punto estratégico, geoestratégico clave, porque allí llegaban todos los caminos que venían desde Roma, todas las personas que iban a cruzar hacia Asia tenían que pasar por allí, por esas ciudades de Tesalónica y de Filipos. Y estas personas predicaron de tal manera que dice la palabra en Primera de Tesalonicenses que ellos llenaron toda Asia con la predicación. El Espíritu Santo dirigiendo a Pablo y a sus discípulos, a sus ayudantes, los hizo más efectivos. ¿Quieres ser verdaderamente efectivo en tu vida? Dependamos del Espíritu Santo de Dios, porque Él da dirección conforme a los propósitos de Dios. El Espíritu Santo guía, y ya vimos allí en Juan 16:13, dice: el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo encomienda. Mira lo que dice en Hechos 20:28, y cuando hablamos de encomienda, es decir, que da un propósito, que revela un propósito, que dirige a hacer algo específico. Hechos capítulo 20. Vaya allí conmigo a Hechos capítulo 20 y vamos a leer el verso 28. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. El Espíritu Santo nos va a dar a nosotros un propósito, un trabajo para desarrollar en la iglesia. Eso es maravilloso. Y ya leímos, o bueno, volvámoslo a leer en el capítulo 13, ya lo leímos, pero en este sentido de que Dios da propósito, de que Dios envía, de que el Espíritu Santo, no estoy errando cuando digo Dios, Él es Dios. Él es una persona divina. Y dice allí en el verso 2, capítulo 13, verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, escucha esto, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Aquí inicia el ministerio, el apostolado de nuestro hermano Pablo. Él antes era un maestro. Él estaba en Antioquía junto con Bernabé desarrollando un trabajo de maestro, enseñando a la iglesia, pero aquí el Espíritu Santo lo encomienda a otra actividad, a la actividad del apostolado. Él fue enviado.
Eso es lo que significa apóstol, ser enviado con un propósito a un lugar o para hacer algo específico en ese lugar o con un mensaje especial. Así que Él encomienda. Pero nota que al Espíritu Santo no se le puede mentir, porque Él es Dios y Él es el Dios omnisciente. Él todo lo conoce. Mira lo que dice allí en Hechos capítulo 5. Ustedes conocen la historia de Ananías y de Zafira. Y aquí de paso se nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Nota lo que dice a partir del verso 3. Versos 3 y 4. Dice, Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? Ahora escucha, no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios y no se le puede mentir. ¿Ah? Él conoce lo íntimo de tu corazón. Él conoce tus pensamientos aún antes de que ellos suban a tu mente. Él ya los conoce. Aleluya, Dios es bueno. Pero al Espíritu Santo tampoco se le puede blasfemar. Mira lo que dice en Mateo capítulo 12. Ve allí. Ya estamos terminando nuestra primera hora de clase. Mateo capítulo 12. Y vamos a leer los versos 31 al 32. Mateo capítulo 12, versos 31 al 32 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Así que hemos hablado estamos despejando este interrogante. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y dijimos que es una persona. Y para que algo sea alguien, la ciencia ha determinado que éste debe tener emociones, pensamientos y voluntad. Y estamos diciendo que Él habla, que Él intercede, que Él testifica, que Él dirige, que Él ordena, que Él guía, que Él encomienda, que no se le puede mentir, que no puede ser blasfemado. Bien, llegamos al final de nuestra hora número 1 de nuestra clase, el Espíritu Santo. Dios le bendiga.